Bueno, soy Fernanda Cerretani, soy miembro de la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, que es una ONG de Ramallo que tiene como uno de sus principales objetivos la defensa justamente del medio ambiente y de lo que nosotros entendemos como la casa común. Bien. Bueno, buenas tardes, gracias. Nosotros estamos trabajando sobre la quema de humedales que se está dando en el norte de la provincia de Buenos Aires y queremos aprovechar la oportunidad de que bueno, como esta ONG está radicada en el partido de Ramallo, para hacerte algunas preguntas, así nos puedes informar al respecto. ¿Cuándo comenzaron los incendios que se han dado en la zona durante este año? Los incendios empezaron más o menos en el mes de agosto. Convengamos que, digamos, es una problemática que abarca varias regiones, ¿no? No solamente Ramallo, sino también es como una cuestión interprovincial. Podemos pensar, digamos, que quizás antes de que nosotros empecemos a tener en Ramallo, digo, evidencia de que estaban prendiendo fuego, ya en Rosario estaban tapados en humo. Villa Constitución, San Nicolás. Entonces empiezan en agosto, pero digamos, se está dando como en toda una zona, ¿no? No solamente implica nuestra ciudad, incluso llegó a Buenos Aires, y llegó a Buenos Aires después después que sucedieran en Rosario, más en esta zona, ¿no? En Rosario, en Villa Constitución y en Ramallo. Entonces se puede decir que, bueno, acá llega en el mes de agosto, o quizás vemos la evidencia en el mes de agosto, pero no empiezan necesariamente en el mes de agosto. Bien. ¿Y cuáles son las posibles causas de estos incendios? Las posibles causas, digamos, es un tema complejo y para mí una de las cuestiones que hace la complejidad de este tema es eso. La posible causa son muchas, muchos sospechamos, digamos, hay fuertes sospechas que tienen que ver con la necesidad de producir, la necesidad no, el interés de producir en las islas, ¿no? En esa zona, hacer la zona productiva. Sin embargo, siempre digo que es complejo este tema porque es algo que nunca se termina de probar, ¿no? No sé, el incendio sucede en una tierra que pertenece a tal empresario. Bueno, pero nunca se ve al empresario prendiendo fuego. Entonces te puede decir, no, mirá, fue alguien, estaba pescando, prendieron un fuego, se prendió fuego de casualidad. Entonces, las causas digamos, si bien hay una sospecha, porque después hay evidencia de que se está produciendo, que hay intenciones de utilizar el suelo para ciertas cuestiones, la causa puntual, digamos, es muy difícil de probar. Siempre hay sospechas, pero la prueba efectiva, digamos, es una dificultad. Claro, sí. Y las zonas que se vieron afectadas, bueno, ya las mencionaste un poco, pero ¿podrías volverlas a detallar más o menos? Sí, digamos, interprovincialmente, bueno, lo que sabemos de Santa Fe en Rosario, en Villa Constitución, después, bueno, en provincia de Buenos Aires como ciudad, digo, y Ramallo, San Pedro, San Nicolás. Acá enfrente de Ramallo, por ejemplo, nosotros los focos de incendio que supimos eran de las Islas Lechiguanas, que pertenecen a Entre Ríos, de hecho. Pero bueno, las consecuencias ambientales también las sufrimos nosotros. También se ve mucho eso, ¿no? El problema interjurisdiccional, porque en Rosario, por ejemplo, las acciones que se han hecho tienen que ver con cortar el puente Rosario-Victoria y quizás territorialmente pertenece a Entre Ríos también, pero las consecuencias no solamente las sufre una sola provincia, y por eso también hay tantas dificultades en el accionar judicial, por ejemplo, porque quizás tenés que, la denuncia por este accionar, tenés que hablar con Prefectura de Entre Ríos, no con Prefectura de Buenos Aires. Claro. Claro. Y teniendo en cuenta que mencionas de las consecuencias que sufrimos todos, ¿cuáles son los riesgos y estas consecuencias que se dan respecto a las pérdidas de los humedales? Bueno, los riesgos, digamos, podemos pensar las consecuencias en múltiples aspectos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? O sea, la pérdida de flora y fauna es inimaginable.
porque, o sea, arrasa con todo lo que tiene que ver con la vida autóctona de la zona. Por otro lado, también, si lo podemos pensar en términos humanos, obviamente vamos a tener riesgos sobre nuestra salud para las personas que respiramos humo, por ejemplo, pero también sobre la vida de las personas que viven en la isla, ¿no? Y su idiosincrasia, por decirlo de alguna manera. Me parece que es interesante poder ligar los cambios que se dan en cuestiones ambientales en términos culturales, ¿no? Porque en realidad uno no pierde solamente recursos naturales, no perdemos solamente diversidad, sino que perdemos todo lo que tiene que ver con un modo de desarrollo, un modo de concepción de las personas que viven en la isla, que son los que están directamente afectados, y en muchos aspectos, porque generalmente también son los que están más expuestos, no solamente a las cuestiones ambientales, podemos pensarlo como, bueno, en la salud, pero perder sus casas, y al mismo tiempo son los que están más expuestos, digamos, a los negociados que se pueden pensar por detrás, ¿no? Digo, como que si quizás uno puede pensar como decir, bueno, no hacen la denuncia, bueno, sí, pero después ellos son los que se tienen que enfrentar con las personas que están denunciando. Entonces, hay una pérdida, digamos, un peligro en muchos aspectos cuando cuando suceden estas cuestiones que tienen que ver con un ecocidio. Si pensamos, por ejemplo, en la función natural de los humedales, sirven para regular, digamos, las inundaciones, sirven para filtrar el agua que después va a las napas, o sea, que es el agua que, por ejemplo, en Ramallo tomamos, protegen la biodiversidad. Entonces, las pérdidas que se producen es en múltiples aspectos. Bien, y hoy en día sabemos que están trabajando en las ONG, pero ¿podrías describirnos un poco más cuál es el estado de situación actual? Sí, la situación actual, si querés te cuento un poquito, digamos, se tomaron algunas medidas judiciales, puntualmente en Entre Ríos, porque yo te cuento, digamos, de la situación actual que conozco yo, digamos, en concreto por la situación de Lechiguanas, que después pudimos saber, a partir de lo que nosotros supimos, todas las acciones legales que estaban llevando a cabo en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, hay en Entre Ríos algunas medidas judiciales, hay de hecho una medida cautelar, ¿no? Que se dictaminó que se evite todo movimiento que pueda perjudicar o alterar el ambiente natural, ¿no? Esto de lo que tienen de bueno las medidas cautelares, que una vez que salen, en teoría, si funciona correctamente, la justicia y las instituciones deberían frenarse todas las actividades. Eso es lo interesante de la medida cautelar, digamos, que su efecto es inmediato prácticamente. Hay, por otro lado, otra causa que la está llevando a cabo una investigadora del CONICET que es bióloga, que se llama Natalia Morandeira. Ella, por lo que tengo entendido, digamos, hizo un estudio de la biodiversidad, digamos, por su profesión, y pudo constatar los cambios que se fueron dando en la zona de islas. Y ahora actualmente, digamos, el fiscal decidió tomar algunas de las pruebas que encontramos nosotros cuando fuimos a las Islas Lechiguanas, que tienen que ver con encontrar un mosquito fumigando, ¿no? Y para darle más peso, digamos, a estas dos causas que ya están en curso, y para abocarlo puntualmente a lo que es Islas Lechiguanas. Porque las otras dos causas son como, bueno, por la cuestión de los incendios, por la cuestión de los movimientos de tierra, pero en la cuenca del Paraná. Ahora el fiscal lo que hizo fue, digamos, centralizar, ¿no? Como en la cuestión en Lechiguanas. Claro. ¿Y sabés vos si hay normativas en materia de protección ambiental que se vean afectadas con esta situación? Sí, hay normativas generales afectadas, digamos. Son zonas protegidas,
por ejemplo, la Ley General de Ambiente, que lo que busca, digamos, podemos pensar que lo que tiene como objetivo son cuestiones generales en relación al ambiente, no en particular a islas. Pero, por ejemplo, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, que si se producen este tipo de ecocidios está directamente afectando a las próximas generaciones, o bueno, el uso racional de los recursos naturales, mantener, digamos, los sistemas ecológicos en equilibrio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente. Y después hay otras leyes que tienen que ver, por ejemplo, la 24051, que tiene que ver con el uso de sustancias tóxicas, digamos, como, bueno, la cuestión de los permisos, para hacer ese tipo de manipulación y traslados, se requieren ciertos permisos. Te menciono esta puntualmente porque digamos, nosotros decidimos ir a las Islas Lechiguanas a partir de que nos llegue una foto de vecinos preocupados porque vieron una chata con un cargamento de agrotóxicos, de 2,4-D y de glifosato. Lo que supondría que, bueno, se iba a aplicar en la isla, que efectivamente fue después de lo que se comprobó. Y a partir de nuestras averiguaciones supimos que esta chata, por ejemplo, no tenía los certificados necesarios, porque es muy difícil trasladar manejar, digamos, este tipo de sustancias. Entonces, leyes hay. Y después, bueno, podemos pensar la que tiene que ver con el principio precautorio, con la ley del agua, la Constitución Nacional, ¿no? Que el artículo 41 plantea que se debe garantizar un ambiente sano y equilibrado para las personas. El problema, bueno, quizás es el cumplimiento de esas leyes. Y el control. El control, tal cual. ¿Qué rol cumplió, o si cumplió algún rol, los municipios, en este caso de San Nicolás, o el de Ramallo, o el gobierno provincial o nacional? Y de Ramallo prácticamente no tuvimos respuesta. Sobre todo me parece que les es bastante útil la cuestión de esta complejidad de la jurisdicción, ¿no? De decir, bueno, pertenece a Entre Ríos. Lo mismo nos pasa con prefectura, que uno quizás va acá, se acerca a denunciar y es como, bueno, no es mi terreno. Sinceramente, digamos, podemos pensar, sí, que efectivamente no es el terreno, pero también se puede pensar que no hay una voluntad suficiente, ¿no? Para hacer cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar que la chata que trasladaba glifosato está pasando efectivamente por enfrente de Ramallo, bueno, hay competencia de prefectura de Ramallo para actuar ahí. A nivel nacional, digamos, es como un tema que está muy en boga, pero que hay una ausencia de respuestas concretas, me parece, en lo que respecta a los organismos. Las cuestiones judiciales quizás se están acelerando un poco más, pero bueno, no hay respuestas que, digamos, bueno, efectivamente se dejó de fumigar, por ejemplo. Sabemos incluso que después de nosotros haber encontrado, o sea, haber sacado un video en relación a esto de las fumigaciones, sabemos que después continuaron esas fumigaciones. Entonces, bueno, ahí hay una especie de ausencia, ¿no? De ausencia de acción por parte de los organismos competentes. Bien. Y en relación a las causas penales, los municipios o el gobierno no han aportado información, no se han constituido como querella para poder... No, de hecho hemos tenido comentarios de que faltaba evidencia, por ejemplo. Bien. Se ve que un video de un mosquito fumigando no es suficiente evidencia como para llevar a cabo algo. Bien, nos hablaste un poco de cómo afectaba esto a los lugareños, nos describiste un poco el rol que están realizando ustedes como ONG, pero contanos un poco cuál fue el rol que cumplió la sociedad civil. La sociedad civil lo que encontramos fue un gran repudio general.
digamos. A mí me parece que es un tema que tiene una cierta sensibilidad. En todo, digamos, en todo lo que es la cuenca del Paraná, digamos, las provincias involucradas, hemos hecho algunas actividades. En Rosario, sobre todo, bueno, hace mucho tiempo, antes que incluso que se usara en Ramallo, pero están, bueno, cortando el puente Rosario-Victoria, digamos, ha habido manifestaciones. Hemos hecho, por ejemplo, un corte en la autopista Rosario-Buenos Aires también, con algunas organizaciones de Rosario, de Ramallo. Vino gente de Buenos Aires, de Villa Constitución y de San Nicolás, principalmente. Y el repudio es general. El repudio yo creo que es general. Pero bueno, quizás a mí me parece que lo que es necesario siempre para que estas causas no se estanquen es la actividad permanente, digamos. Digamos, las medidas judiciales nosotros hemos comprobado, no solamente en esto, sino en las actividades que hemos llevado a cabo, que la justicia no se mueve si no hay una presión social en ciertas cuestiones. Y en las que son ambientales, digamos, la presión social es vital. Vital porque hay muchos intereses en juego. Entonces, para mí el rol de la sociedad civil tiene que ser la de la presión permanente. Claro. Bueno, y contanos un poco de la ONG que formas parte, cómo y cuándo surgió, el propósito, las acciones que llevan adelante. Surge en 2012 y empieza con una causa que es de una empresa de acá, que se llama Fiplasto, que tiraba los desperdicios al río y se veía una mancha negra. Entonces, bueno, la primera causa fue la mancha negra, se convoca a una reunión, empieza con un grupo de vecinos y después se convoca a una reunión y se hace extensivo la invitación a todas las personas involucradas, interesadas en el tema. Y bueno, y ahí se empieza a constituir un poco Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. Tiene como objetivo principal, digamos, la preservación de los espacios, de la salud ambiental y también de los espacios públicos. A mí me parece que no se puede pensar, digamos, una cosa sin la otra, porque a nosotros no nos da lo mismo que la preservación del espacio, que venga un empresario y que preserve el espacio, sino que ese espacio que era público tiene que seguir siendo público, porque todos tenemos que tener el derecho, digamos, al acceso a la costa, por decirlo. Entonces me parece que nuestras causas tienen que ver con... somos un poco lo que hinchamos para que se cumplan ciertas regularidades, ¿no? De bueno, si se va a instalar una empresa, ¿en qué término? ¿Por qué se instaló ahí? Si ese lugar quizás no está habilitado para que se instale una empresa, si es una zona rural. Y nuestras causas tienen que ver, digamos, con la preservación de los espacios públicos, tienen que ver con la preservación de la salud. Hemos participado, por ejemplo, acá en Ramallo, del tema de fumigaciones, ¿no? De bueno, ¿cuántos metros se puede fumigar? ¿En qué momento del día se puede fumigar? ¿Qué día se puede fumigar? La cuestión de la fumigación se pone mucho en juego. Si se pulveriza, por ejemplo, cuando hay viento, eso lleva todo lo que se está pulverizando, lo puede llevar a la población cercana. Bueno, obviamente estamos intentando todo el tiempo que se preste atención sobre la cuestión del agua, que es un recurso esencial, ¿no? De que estén los estudios hechos, de que los resultados estén bien, de que se tomen las medidas necesarias si esos resultados no están bien, que se informe a la población, porque muchas veces, digamos, tenemos muchos, por ejemplo, en el tema del agua tenemos muchos problemas para obtener los estudios, o sea, que estén publicados, y es información que es pública. Entonces, también lo tenemos como una especie de bandera a la cuestión del agua. Y después estamos muy involucrados en una cuestión que tiene que ver muy puntual, o sea, en Ramallo todavía se está discutiendo la cuestión del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que básicamente lo que hace este código es decirnos para qué utilizar
el terreno en cualquier lado, ¿no? En una ciudad, en cualquier ciudad. Entonces te va a decir, bueno, este espacio es zona industrial, este espacio es zona rural, este espacio es un área protegida, este espacio es zona de amortiguación ambiental. Entonces, ¿qué se evita? Que haya una escuela al lado de un basural, ¿sí? Y es una cuestión vital, digamos, porque es interesante ver cómo se traza, ¿no? Digamos, la cuestión del territorio con la cuestión de la salud, con la cuestión del ambiente. Entendemos, digamos, que la cuestión de los espacios públicos, como que no se pueden pensar aislados. No es, bueno, yo quiero que el agua esté bien porque la voy a tomar yo y voy a estar bien. No. O sea, si nosotros estamos atacando un humedal, quiere decir que eso va a tener impacto sobre el agua que vamos a tomar. O sea, si no protegemos la biodiversidad, eso va a tener impacto en nuestra calidad de vida y en el desarrollo de la ciudad. Entonces, en general, digamos, nuestras luchas tienen que ver con eso, con la protección del espacio público, del ambiente, de la salud, del territorio, en un aspecto amplio. ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad, contribuir con la causa que se está dando ahora, que continúa, de la quema de humedales en el delta del Paraná, o también con estas causas que ustedes están llevando a cabo? En general yo creo esto, digamos, la presión social fundamental, digamos. Entonces todo lo que tiene que ver con asistir a movilizaciones, movilizaciones digo de cualquier tipo. Nosotros, por ejemplo, mañana hacemos una remada, ¿no? Un abrazo a las islas, es un evento que se organiza, un evento no, en realidad es una manifestación que se organiza a nivel nacional. Y esperamos, digamos, la participación de la ciudadanía toda, ¿no? Esto, mientras más seamos mejor, y eso es algo ineludible. Después, la difusión, fundamental también, digamos, mientras más personas se sepan, tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Es importante saberlo. Obviamente se pueden acercar a cualquier organización, y con cualquiera me refiero a que, bueno, quizás si no son de Ramallo las personas, seguramente hay alguna organización que esté en defensa del ambiente, porque somos muchas las organizaciones que estamos en esto. Y después hay cuestiones que yo realmente me parece que quizás uno dice, bueno, yo no tengo el tiempo para meterme en una organización. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabés que nosotros, por ejemplo, tenemos personas que organizamos un evento y sabemos que hay gente que contamos para que cocine, ¿no? Sabemos que hay gente que contamos para que te organice un festival un día. Entonces, ese tipo de participación también cuenta, ¿no? Como, bueno, son gente que uno tiene en cuenta, que capaz que no van a todas las reuniones, capaz que no se ponen a leer una denuncia. Pero bueno, si vos sabés que decís, che, vamos a remar hoy por tal cosa, contás. O incluso, por ejemplo, la persona que, cuando nosotros tomamos estas imágenes, ¿no? del mosquito fumigando, no es una persona que activamente participa de UPA, pero sin embargo es una persona que sabemos que contamos cuando necesitamos un dron, por decirte, y, este tipo de material. Entonces esa participación también es crucial, ¿no? Como que nosotros lo que esperamos es que cada uno aporte desde donde pueda, y con diferentes niveles de compromiso, no, pero sí de compromiso en este sentido, ¿no? Que bueno, si yo no puedo reunirme todos los sábados, bueno, yo puedo ir y hacer esto, y lo hago y sirve, todo sirve, digamos, para nosotros todo sirve. ¿Hay algo más que nos quieras comentar respecto de bueno, la situación que se está dando, si hoy continúan los focos de incendio en la zona? No, los focos de incendio no, que nosotros sepamos no, sí sabemos que continúa la actividad productiva, digamos, y que siguen en esas intenciones, y que bueno, que evidentemente no va a frenar así tan fácilmente, que va a ser una cuestión a largo plazo, y que a la justicia se la empuja, porque no se la ayuda, pero sí se la empuja, con el activismo social, que digamos, de eso no
en este país funciona de esa manera. Entonces, bueno, seguiremos hasta obtener los resultados que deseamos y que queremos para todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Vamos a por tu agradecerle tiempo. por tomarte el tiempo. Gracias Muchas a ustedes por la gracias. invitación. No, no. Seguramente creo que te vamos a volver a molestar. Cuando quieran. Seguro. Cuando quieran, porque la difusión también es, digamos, esencial, así que no, Sí. no es ninguna molestia. Gracias. Muchas gracias. ¿Querés dejar Gracias a ustedes, algún chicos. contacto de la ONG o algo? Sí, nosotros tenemos, bueno, tenemos páginas de Facebook, de Instagram, ahí están todos nuestros contactos, y tenemos un teléfono que es específico de la ONG. De todas maneras, nosotros que ya hicimos el contacto, no hay problema que ustedes me escriban a mí. Pero bueno, sí intentamos, digamos, que las comunicaciones sean por vías institucionales, que nosotros llamamos institucionales, ¿no? Que bueno, que ustedes de hecho creo que se contactaron con Sí, yo el teléfono de la ONG. Así que cualquier cosa, bueno, y obviamente en las redes sociales nosotros somos activos para difundir. Bueno, perfecto, así también compartimos un poco. Bien. Vamos a mirar un poquito de material. Y el Facebook y el Instagram es UPA, Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, chicos. Fernanda. Buen Un día. saludo. Chao, hasta luego. Adiós.